todos y todas se preguntarán dónde estoy. Es en el Laboratorio de Mediciones Eléctricas. Aquí vamos a comprobar el funcionamiento de un circuito eléctrico convencional de corriente alterna. Sisa, alumna de bachillerato técnico, me preguntó cómo se suministra electricidad a ciertos equipos electrónicos como las computadoras o televisores, considerando que por lo general un dispositivo electrónico tiene una batería integrada, pero hay otros aparatos que se conectan a un tomacorriente convencional. En este mismo cuestionamiento les pregunto a ustedes, si la alimentación eléctrica que disponemos en los tomacorrientes convencionales es en corriente alterna, ¿se puede decir que un televisor o una computadora son de corriente alterna? Este es un tema muy interesante, ¿verdad? Hoy en Hágale VT aprenderemos que con un pequeño análisis podemos reconocer las características eléctricas de los circuitos convencionales que disponemos en nuestro entorno para nuestras actividades cotidianas. ¡Acompáñenme! Revisemos unos conceptos que Sisa ha preparado, los cuales serán de mucha ayuda para mi explicación. La corriente alterna es producida a través de generadores de corriente alterna o alternadores. Estos provienen de centrales eléctricas y pueden llegar a nuestros hogares gracias a los sistemas de transporte y distribución de energía. Las cargas o receptores eléctricos como motores, lámparas, etc., que se conectan a los tomacorrientes de nuestro hogar, se pueden comportar como circuitos resistivos, inductivos o capacitivos. Estos se diferencian por el comportamiento de la corriente y el voltaje según su naturaleza. Sin embargo, no necesariamente van a comportarse como cargas ideales puras, ya que algunos aparatos eléctricos tienen ciertos comportamientos que se combinan para formar circuitos complejos de varios elementos pasivos y activos. Recordemos los tres elementos pasivos fundamentales. Las resistencias o resistores son utilizados para limitar la tensión y corriente según las necesidades de un circuito. Algunas de ellas se pueden identificar por colores para saber su valor en ohmios, y en otros casos se diferencian por su código. Los inductores son dispositivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico cuando circulan por ellos una corriente eléctrica y están constituidos de un núcleo y un bobinado. Su valor se mide en henrios y se emplean para circuitos electrónicos de radiofrecuencia. Los capacitores, al igual que la bobina, almacenan energía, pero en forma de campo eléctrico. Están construidos con dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Su valor se mide en faradios y su uso común es como filtros. En el caso de los circuitos resistivos puros, la corriente y el voltaje están en fase, tal como se muestra en la primera parte de la infografía. En el caso de los circuitos inductivos puros, la corriente se atrasa 90 grados respecto al voltaje y, por tanto, si pudiéramos ver con un osciloscopio, sus señales se parecerían a lo que se ve en esta segunda parte. Finalmente, si fuera un circuito capacitivo puro, la corriente se adelantaría al voltaje y sus señales se verían tal como se presenta en esta tercera parte. Debido a que una carga conectada a una fuente no puede comportarse netamente como un receptor puro, se debe analizarlos en algunos casos como circuitos RL, circuitos RC y en otros casos circuitos RLC. Cabe mencionar que los inductores y capacitores, cuando se conectan a una fuente de corriente alterna, oponen una resistencia al paso de la corriente, por lo que se producen reactancias inductivas y capacitivas respectivamente. Ahora armemos y comprobemos lo que menciono. Tenemos una resistencia de 6 ohmios y una bobina de 21 milihenrios a una fuente de 230 voltios a 60 hercios. Finalmente, conectamos nuestros instrumentos de medida para medir tensión y corriente. Vamos a verificar los valores simulados. Los valores de medición son los siguientes. La corriente es de 23 amperios. La caída de tensión en la resistencia es 138 voltios y la caída de tensión en la bobina es de 183 voltios. La fuente nos indica los 230 voltios de alimentación por medio de su voltímetro. Comprobamos que tanto los valores de simulación se acercan mucho a los medidos, ¿verdad? Para el cálculo utilizamos la ley de Ohm. En el caso de la corriente, esta es igual a la tensión de la fuente dividida para la impedancia. Impedancia es igual a un componente real que es el valor en ohmios de la resistencia, 6 ohmios, y un componente imaginario que es la reactancia inductiva de la bobina, 8 ohmios.
Calculando, la corriente es igual a 23 amperios con ángulo de menos 53.13 grados. En el caso de la tensión, el voltaje calculado en la resistencia es de 138 voltios y en la bobina es de 184 voltios. Como podemos ver, se cumple la teoría analizada anteriormente. Este análisis en corriente alterna considera otros fenómenos. Por lo tanto, las cargas que conectamos a nuestros tomacorrientes podrán componer un circuito de corriente alterna más complejo. Gracias a Sisa y a su pregunta, ahora sabemos que tanto los dispositivos eléctricos como los electrónicos requieren de corriente eléctrica o de campos electromagnéticos como fuentes de alimentación. Es decir, los dos necesitan la misma energía, pero mientras que los primeros la convierten en otra forma de energía, los segundos la emplean para procesar información. Recordemos con Sisa lo que aprendimos. Las cargas eléctricas dependen de la naturaleza de los circuitos que los conforman, pues hay que reconocer que estos pueden ser resistivos, inductivos o capacitivos, pero por su complejidad de construcción en muchos casos forman circuitos RL, RC o RLC. El análisis de un circuito de corriente alterna conlleva una parte matemática y se rige netamente a las leyes y teoremas fundamentales como la ley de Ohm. Las mediciones y simulaciones de circuitos básicos de corriente alterna se pueden comparar con cálculos electrotécnicos. De esta manera, se demuestra su comportamiento y se entiende su naturaleza. Aunque los televisores o computadores de escritorio toman la fuente de alimentación convencional internamente, sus fuentes propias y sus circuitos electrónicos los vuelven sistemas muy complejos y por ende representan un análisis más profundo. Esto es todo por hoy en Hágale VT. No se olviden que detrás del funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos y electrónicos hay un mundo inimaginable de conocimientos y posibilidades. ¡Hasta la próxima! Tenemos grandes planes y las herramientas para lograrlos. Somos jóvenes del Bachillerato Técnico, así que ya saben, hágale VT.